Barcelona, ciudad de ensueño. Con sus calles llenas de vida, su arquitectura impresionante y su vibrante cultura, es un lugar que atrae a millones de visitantes cada año. Ciudad de pesadilla. En sus entrañas, bajo el manto de la vibrante ciudad, se esconde un secreto. Un secreto que pocos conocen y que muchos temen descubrir. Un lugar donde la realidad se distorsiona, donde los ecos del pasado susurran en la oscuridad. Un lugar que ha sido testigo de tragedias y misterios sin resolver. Esa es la estación de Rocafort. Un lugar que a simple vista parece una estación de metro más, pero que guarda historias que hielan la sangre. Inaugurada en 1926, la estación de metro de Rocafort prometía ser un símbolo de progreso. Un avance en la infraestructura de la ciudad que facilitaría la vida de sus habitantes. Pero la tragedia marcó su nacimiento. Durante su construcción, un derrumbe fatal sepultó a 11 trabajadores. Un evento que dejó una marca indeleble en la historia de la estación. Sus almas, dicen, quedaron atrapadas entre los túneles y los andenes. Se dice que sus espíritus aún vagan por los pasillos oscuros, buscando una salida que nunca encontrarán. Desde entonces, una sombra se cierne sobre Rocafort. Una sombra que se alimenta del dolor, del miedo, de la muerte. Los que se atreven a entrar en la estación después del anochecer hablan de susurros inquietantes y sombras que se mueven en la periferia de su visión. La estación de Rocafort no es solo un lugar de tránsito. Es un recordatorio de que, bajo la superficie de la vida cotidiana, existen historias oscuras y secretos que esperan ser descubiertos. La Guerra Civil Española dejó cicatrices profundas en Barcelona. Rocafort, convertida en refugio antiaéreo, fue testigo del horror. Las bombas caían sobre la ciudad, sembrando el pánico entre quienes buscaban protección bajo tierra. Pero la muerte no distinguía entre la superficie y el subsuelo. En las entradas de la estación, las estampidas humanas presas del terror causaron víctimas. Los proyectiles encontraban su camino hacia el refugio, segando vidas inocentes. Los gritos de los heridos, el llanto de los niños, el estruendo de las explosiones, ecos de la tragedia que aún resuenan en los túneles de Rocafort. Los años posteriores a la guerra no trajeron la paz a Rocafort. La devastación física era solo el comienzo de un sufrimiento más profundo y prolongado. La estación se convirtió en un imán para almas atormentadas. Este lugar, una vez bullicioso con la vida cotidiana, ahora era un refugio sombrío para aquellos que no encontraban consuelo en ningún otro lugar. Personas al borde del abismo, buscando escapar de su realidad. La desesperación se reflejaba en sus ojos, una tristeza que parecía no tener fin. En la década de 1960, una serie de suicidios sacudió la ciudad. La comunidad, ya frágil por los estragos de la guerra, se vio sumida en un estado de conmoción y miedo. En un solo mes, 4 personas se arrojaron a las vías de Rocafort. Cada muerte era un recordatorio doloroso de la desesperación que impregnaba el aire. La prensa se hizo eco del horror. Los titulares gritaban la tragedia, y las historias de las víctimas se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones diarias. Los rumores de una maldición se extendieron como la pólvora. La gente susurraba en las esquinas, temiendo que la oscuridad de Rocafort pudiera alcanzarlos también. ¿Acaso las almas atrapadas en Rocafort arrastraban a otros a su destino? Las historias de apariciones y voces en la noche solo alimentaban el miedo. ¿O era la propia oscuridad del lugar la que empujaba a la desesperación? La estación, con su atmósfera opresiva, parecía tener vida propia, una entidad que se alimentaba del dolor y la tristeza de quienes se aventuraban en sus dominios. Con cada nueva tragedia, la leyenda de Rocafort se hacía más fuerte. Los trabajadores del metro contaban historias escalofriantes, voces susurrantes en los túneles, sombras que se movían en la oscuridad, objetos que cambiaban de lugar sin explicación.
Algunos se negaban a trabajar en Rocafort, especialmente durante la noche. Los más veteranos hablaban del tren escoba, el último convoy que recorría las vías después de la medianoche. Decían que era entonces cuando las almas errantes se manifestaban con más fuerza. Muchos han sido los testimonios de quienes afirman haber experimentado lo inexplicable en Rocafort. Trabajadores del metro que escuchan sus nombres pronunciados en la oscuridad, aunque no haya nadie más presente. Pasajeros que perciben un frío glacial al pasar por la estación, aunque sea pleno verano. Algunos relatos hablan de lamentos desgarradores que se escuchan en los andenes vacíos, justo antes de la llegada del último tren. Voces que parecen pedir ayuda, que claman por descanso eterno. Las voces de Rocafort son un recordatorio constante de que algo oscuro se esconde en las profundidades de la estación. Las cámaras de seguridad de Rocafort también han capturado imágenes inquietantes. Sombras que se deslizan por los pasillos. Figuras borrosas que aparecen y desaparecen en fracciones de segundo. Reflejos inexplicables en los cristales de los vagones. Se dice que las almas atrapadas en Rocafort buscan manifestarse, dejar constancia de su presencia. Pero sus apariciones son fugaces, como si temieran ser descubiertas por completo. Una de las historias más conmovedoras y a la vez escalofriantes de Rocafort es la del niño y la pelota. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación, y cada vez que se cuenta, parece adquirir un nuevo matiz de misterio y tristeza. Se dice que un niño pequeño murió atropellado por un tren al intentar recuperar su pelota que había caído a las vías. Este trágico evento ocurrió en una tarde soleada, cuando el niño, absorto en su juego, no se dio cuenta del tren que se acercaba rápidamente. Años después, durante una investigación paranormal en la estación, una médium afirmó haber visto al niño jugando con su pelota en uno de los andenes. La médium, conocida por su habilidad para comunicarse con el más allá, describió al niño con una precisión sorprendente. Su descripción coincidía con la del niño que había muerto décadas atrás. Los detalles eran tan exactos que muchos comenzaron a creer que el espíritu del niño realmente habitaba la estación, buscando eternamente su pelota perdida. La historia del niño y la pelota es un recordatorio de que la tragedia puede dejar huellas imborrables, incluso en el mundo de los espíritus. Esta leyenda no solo habla de la pérdida y el dolor, sino también de la esperanza de que de alguna manera, aquellos que hemos perdido siguen con nosotros, jugando en los rincones olvidados de nuestro mundo. ¿Es Rocafort realmente una estación maldita? ¿O se trata simplemente de una serie de coincidencias desafortunadas? Lo cierto es que la leyenda de Rocafort sigue viva, alimentada por los testimonios y las experiencias inexplicables. Algunos creen que las almas atrapadas en Rocafort necesitan encontrar la paz, que necesitan liberar su energía para poder descansar. Otros piensan que la propia estructura de la estación, construida sobre un terreno cargado de dolor, amplifica las emociones negativas. La leyenda de Rocafort ha trascendido las paredes de la estación para convertirse en parte del imaginario colectivo de Barcelona. El cine se ha hecho eco de su historia, con películas como Estación Rocafort, que exploran los horrores que se esconden bajo la superficie. Pero más allá de las películas y las historias, Rocafort nos recuerda que la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Que a veces, los lugares que parecen más comunes esconden los secretos más oscuros. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad de Rocafort? ¿Te atreves a desafiar a la leyenda?